Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna por la regeneración política y moral del Uruguay. Se están cumpliendo en estos días 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Y mi idea en esta columna es sacar a la luz la verdad histórica acerca de este hecho. Sin perder más tiempo, vayamos entonces a lo que voy a argumentar, a lo que voy a decir. En primer lugar, ¿cuál fue el antecedente inmediato al golpe de Estado de 27 de junio del 73? El desafuero frustrado del senador por el Frente Amplio Enrique René Erro, conocido entre los tupamaros como el Viejo Erro. Estoy queriendo decir que el Senado, habiéndole pedido a la justicia que lo desaforara para poderlo procesar por sus notorios y conocidos contactos con los tupamaros, Erro era directamente un tupamaro, denegó el desafuero a la justicia. Esto es un hecho gravísimo. El Senado denegó el desafuero de Erro, que era un tupamaro, para que la justicia lo procesara. Acerca de este hecho nefasto, obra del Parlamento, en estos días, en ese momento, se lee en la prensa de la época, por ejemplo, el 16 de mayo del 73, en azul y blanco, dice lo siguiente: resulta increíble que durante más de 15 días el Parlamento de un país y la atención pública del mismo estén pendientes del desafuero de un demagogo cuyas implicancias con la sedición son harto conocidas desde hace más de 10 años. Lo que realmente ocurre es que este gran demagogo es un verdadero símbolo, unifica a los corruptos y a la sedición antinacional. Y escuchen bien esto: nadie puede dudar a esta altura de las circunstancias que existe una fuerte tendencia dentro del Parlamento que responde a los intereses y a los órdenes de los sediciosos comunistas. Esto es clave, estimados oyentes. El Parlamento estaba de la mano con la sedición antinacional. Por eso denegaron el desafuero al senador Erro, que era un tupamaro, con lo grave que es este hecho. El Senado lo que termina haciendo, y eso da origen al golpe de Estado, es una de sus razones, la razón última, digamos, es lavándose las manos de forma pilatesca, cual Poncio Pilato, y derivando el desafuero a la Cámara de Representantes de Diputados para que le hicieran un juicio político a Erro, cuando podrían haberlo desaforado ellos, los senadores. Lo que pasa es que no lo hicieron porque si lo desaforaran, Erro iba a hablar e iba a señalar a unos cuantos dentro de la Cámara de Senadores y Diputados también. Por ejemplo, Michelini. Por ejemplo, en diputados, Gutiérrez. Por ejemplo, el propio Wilson Ferreira Aldunate, de estrechos contactos con los tupamaros. Por eso salió corriendo Wilson Ferreira cuando el golpe, para que no lo atraparan los militares por sus contactos con los tupamaros. Se fue para Buenos Aires. Bueno, les decía, el Senado derivó esto a la Cámara de Representantes e increíblemente la Cámara de Representantes el 21 de junio resolvió por mayoría de un voto en contra, disponiendo el archivo del asunto Erro. Es decir, no iba a ser desaforado. Repito, esto es terrible, es el antecedente inmediato al golpe. Los senadores, los representantes, el Parlamento en general, no desaforó a Erro, habiendo sido muy conocido que él era un tupamaro, para que no hablara. Fíjense si esto no es terrible y da cuenta del grado de complicidad de los parlamentarios, de los politiqueros con la subversión y la sedición antinacional. Entonces, esto que no desaforaron a Erro genera próximamente el golpe de Estado del 27 de junio del 73. Hablemos concretamente de este.
En un editorial del semanario Azul y Blanco se escribe justamente acerca del 27 de junio de 1973 y se dice lo siguiente. El presidente de la República, don Juan María Bordaberry, ha dado el paso trascendental de disolver las cámaras. Todo el pueblo, el verdadero pueblo oriental, el que rechaza con indignación tanto la traición de la antipatria como la traición de los políticos descastados y corruptos, está con el presidente Bordaberry y aplaude con calor y entusiasmo la medida difícil pero indispensable que acaba de tomar. Recalco que esto es prensa de la época, ¿no? En nuestro siglo y medio de vida institucional muchas veces han sido disueltas por el Poder Ejecutivo y los cuerpos constituyentes o legislativos del Estado, y nunca antes, y muy difícilmente en el futuro, habrá estado tan plenamente justificada esta medida. Todo lo ocurrido con motivo del pedido de desafuero del senador Erro, elevado por la justicia militar, fue algo tan bochornoso que si los políticos no se avergüenzan de ello, y todo indica que no lo hacen, es porque han perdido toda sensibilidad, todo espíritu crítico, todo pudor, todo respeto por sí mismos. El Parlamento y en sus dos ramas se convirtió en cómplice y encubridor de la sedición antinacional. Esto es clave, estimados escuchas, para que se comprenda la razón del golpe de Estado. El Parlamento y en sus dos ramas se convirtió en cómplice y encubridor de la sedición antinacional, en cómplice y encubridor de la antipatria, al proteger y sustraer a la justicia competente a Enrique René Erro, uno de los jefes políticos de los criminales complotados para entregar al país a la esclavitud marxista y comunista. Y esto lo hizo el Parlamento en momentos en que la guerra subversiva con que el comunismo ataca a nuestro país está en pleno curso. Y el enemigo, contenida de momento la violencia externa del sector castro-maoísta, tiene intacto su aparato militar del sector moscovita y domina con gran poder amplios y numerosos ambientes de la vida nacional y ejerce una incontrastable influencia psicopolítica que arrastra gran parte de las generaciones jóvenes. Por consiguiente, tan grave comportamiento del poder legislativo en momentos de peligro para el país importa una verdadera traición, un verdadero crimen de lesa patria. En el mensaje que dio Bordaberry en su momento, cuando la disolución de las cámaras, decía lo siguiente, y lo refiere este mismo editorial de Azul y Blanco: destaca al presidente Bordaberry que Erro, fuera de la responsabilidad penal que le puede caber a juicio de la justicia competente, es el símbolo del enemigo infiltrado. Representó para quienes estaban en el frente de lucha antisediciosa el traidor que los tirotea desde la retaguardia. Sostiene que la importancia de este episodio va más allá de la pura relación entre el ciudadano acusado y la justicia que lo reclama, ya que él, el propio Erro, y escuchen esto, este tipo estaba metido en el Parlamento, vivito y coleando. Erro, el 1 de marzo del 72, antes de que el gobierno hubiera dictado sus primeras medidas, cuando el gobierno no había hecho otra cosa que demostrar su deseo de gobernar con el apoyo de todos los uruguayos, ya elevaba su puño airado contra el presidente de la República. Para ese entonces había manifestado Erro públicamente que ese año, 1972, el triunfo de la Revolución Armada era inminente y que el nuevo presidente no pasaría del mes de agosto. Esto lo dijo Erro. A este tipo no lo quisieron desaforar los parlamentarios. Finalmente, este editorial continúa y terminamos con esto en este punto. El presidente Bordaberry, aun cuando da al lamentable episodio del desafuero de Erro toda la importancia que merece, no por eso deja de advertir que él se inserta en un contexto mucho más extenso y mucho más grave, del cual no es más que ejemplo y culminación. Sin embargo, este hecho con toda su gravedad, con lo que significa como apartamiento de los deberes de la Constitución, impone un poder del Estado, en este caso el legislativo, por lo que significa como impunidad para el ciudadano
sobre el cual recae acusación fundada de haber cometido delitos en esa nación, de haber traicionado la patria. Aún así este hecho, decía Bordaberry, no es un episodio aislado, fruto de una coyuntura circunstancial, sino más bien es ejemplo y culminación de un proceso de larga data que corroe sin pausa las instituciones nacionales. Hasta aquí el editorial de Azul y Blanco acerca de esto, 27 de junio del 73, golpe de Estado. Hay mucho más que podría decirse sobre esto, se leen algunas páginas de libros del momento, de época, cuando las cosas llegaron al extremo de la burda falta de seriedad y el órgano político nacional por excelencia se desnudó ante la opinión exhibiendo la gangrena que lo corroía, se refiere al Parlamento, y con esto que pasó, que no le dieron el desafuero un Tupamaro como Erro, moralmente sin grandeza, trabando toda expectativa de progreso y de paz, ajeno a la menor inspiración de patria, solo atento a sus minúsculos cabildeos de grupo o de sector, la demagógica armazón de democracia hueca y pluralista, construida en un largo periodo de decadencia, se desplomó abruptamente en el más triste desamparo popular. Esto es muy importante. El Parlamento fue desamparado popularmente. Nadie creía en ese Parlamento en aquel momento. Vacío de verdadero calor y representatividad popular, por el largo ejercicio de una democracia formalista y declamatoria, de pequeños círculos y gestadas figuras profesionales, apartado de los intereses y las necesidades apremiantes de la nación, el Parlamento quedó desasistido y huérfano de todo sostén. Pero sin eufemismos, el Senado recogió el rumor de la eventual clausura que subía de la calle y adelantándose a los hechos, se autodedicó una postrer sesión de despedida. Esta es la famosa sesión de despedida del Parlamento antes del decreto de disolución de las cámaras, ese que quedó para la historia, con esas poses, esos gestos ampulosos, ese griterío del Wilson que se agarró corriendo para Buenos Aires para que no lo agarraran porque tenía vínculos con los Tupamaros. Los discursos fueron un altisonante anatema contra la dictadura, un desafío ardoroso a la fuerza, un conmovedor himno a la libertad, no exentos de amenazas trágicas que seguramente convencieron hasta humedecieron los párpados de quienes con decantada maestría los recitaron. Pero la florida retórica de siempre se desvaneció en el aire, también como siempre, sin la menor actitud ni eco que los respaldasen. Cumplido el ritual, registradas en el diario de sesiones para la posteridad, las terribles condenas y discrepancias destinadas a lavar sus responsabilidades, estos representantes de sí mismos, que por definición en toda época son los parlamentarios, los politiqueros, los demócratas, dieron por terminado el acto y se marcharon para sus casas, solos, como habían venido. Cuando sobre el amanecer un oficial de las Fuerzas Armadas clausuró las puertas del enorme recinto del Parlamento, no quedaba un alma en él. Salieron corriendo, como cobardes. La ciudad, todavía dormida y las calles desiertas, como otro día cualquiera, trasuntaban de este modo el desinterés y la falta de apoyo populares por la suerte de quienes durante tanto tiempo volvieron las espaldas al pueblo, despreocupándose de sus dolores y angustias. Un final carente de dignidad, a tono con la forma antipatriótica y renuente en que el Parlamento había venido actuando, hasta el grado de caer en las redes de la subversión y la sedición con las que varios de sus integrantes estuvieron en vergonzosas componedas esperando medrar. Acá se repite lo mismo, ¿verdad? La complicidad del Parlamento con la subversión, de ahí su disolución. Esta idea es clave que ustedes la recuerden. Y se insiste en la soledad que tuvo en ese momento el Parlamento, en su falta de
representatividad y popularidad. Esa es la verdad histórica. Nadie creía en el Parlamento. La gran mayoría de los uruguayos aplaudieron su disolución. A este respecto, el protagonista principal de esos hechos, el presidente Bordaberry, recuerda este momento y sostiene lo siguiente. Aquel 27 de junio de 1973 sucedió algo similar a lo que pasara 40 años antes, es decir, el 31 de marzo de 1933. Dice Bordaberry, se repitió lo que me contaba mi padre de la época de Terra. Cuando se dispuso que se ocupara el Palacio Legislativo, no quedó nadie. Se habían ido todos. Y eso mi padre me lo decía como una demostración del poco valor de los parlamentarios. Hicieron grandes discursos y se fueron. No se quedó ni uno solo para defender sus ideales. Y en 1973 pasó lo mismo. Hubo muchos discursos, se habló de lo que llamaron la Noche Negra, pero no se quedaron. Yo todavía no había firmado el decreto, pero ellos ya estaban enterados de lo que iba a pasar porque ya había mandado el mensaje a la Asamblea General. Yo le decía a Chapapose que dejara que hablaran, que cuando terminaran de hacerlo se irían, de modo que cuando los militares llegaron ya no había nadie, y así fue. Por eso me acordaba de lo que me decía mi padre. Salieron del Palacio Legislativo y nadie los detuvo. Además, es bueno recordar que los únicos políticos que no se quedaron en el país fueron Wilson Ferreira Aldunate, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Erro ya no estaba, se había ido antes. Pero ni Jorge Valle, ni Amílcar Vasconcellos, ni Washington Beltrán, ni Manuel Flores Mora, ni Carlos Julio Pereira, ni Sanguinetti, ni Mario Eber, ni su hermano Alberto salieron del Uruguay. Todos se quedaron, salvo ellos tres. Quizás ellos habrán pensado que los militares podían encontrarles algo para acusarlos. Esto entonces demuestra a las claras cuál era el ambiente que se vivía en aquel momento y sobre todo cuál fue la actitud de los demagogos parlamentarios que, insisto, y esto es central como verán en mi columna, para comprender la verdad histórica y el porqué del golpe de Estado hay que entender que el Parlamento estaba con la subversión. Demostración cabal de esto fue lo que hablábamos al principio, que no desaforaron al Tupamaro Enrique René Erro. Finalmente, y para terminar mi columna y yendo nuevamente a la documentación histórica, ¿cuál fue la reacción de la prensa luego del golpe? Vayamos a un diario en particular, que es el diario La Mañana, el editorial del 29 de junio de 1973. Y presten atención a esto. Esta fue la reacción de la prensa y de gran parte de los uruguayos. Esta es la única verdad histórica. La Mañana, 29 de junio de 1973. La crisis política desatada de las elecciones de 1971 culminó en la madrugada del miércoles con la disolución por el Poder Ejecutivo de las cámaras de senadores y representantes. Debemos decir con entera franqueza que estimamos que no es solamente la lógica consecuencia de un largo desarrollo político, sino también la inevitable y única salida posible del mismo. Al presidente de la República no le quedaba otro camino para salvar la esencia de las instituciones y la integridad nacional de la paz interna. La decisión, escuchen bien, no sorprendió a nadie, porque es la conclusión lógica e inevitable del deliberado enfrentamiento organizado por diversos centros de maniobra política contra el Poder Ejecutivo desde el día en que se conoció el resultado de las inobjetables elecciones de 1971. Los derrotados de entonces no perdonaron nunca este resultado. El presidente de la República, en su alocución del miércoles por la noche, al recordar sus insistentes esfuerzos por alcanzar la realización de un gobierno nacional que el país tanto necesitaba, recuerda cómo subió las escaleras y ofició sin reticencias y sin condicionamientos
la oportunidad de trabajar todos juntos, los uruguayos que deseaban el bien del país en la gran obra de la reconstrucción nacional. Todos conocen la verdad de este esfuerzo que por pasión, por ambición o por ceguera fue sistemáticamente rechazado. Es decir, que la mañana, el 29 de junio, 2 días después del golpe, dice que la decisión de disolver las cámaras del golpe de Estado no sorprendió a nadie, que era la conclusión lógica e inevitable de un proceso, que al presidente de la República, Bordaberry, no le quedaba otro camino. Creo que ha quedado bastante claro y bien tratado, bien trabajado, con documentación de la época, cuál fue la verdad histórica acerca del golpe de Estado de 1973. ¿Cuál fue, repito, la reacción de la prensa de la época, el espíritu que en general se vivió por parte de la gente, la opinión de los protagonistas, la complicidad, insisto, por enésima vez, del Parlamento con la subversión y de ahí el desenlace en el golpe de Estado? No hagan caso a los griteríos de los parlamentarios en estos días. No hagan caso a los griteríos desaforados de los comunistas, de los marxistas en estos días. Solamente es esta la verdad histórica acerca del golpe de Estado de 27 de junio de 1973. Muchísimas gracias.